En el programa anterior. Hablar la cultura como toda la construcción humana que aporta a la vida. ¿Verdad? Las cosas que no aportan a la vida podríamos caracterizarlas como anticulturales. Entonces la cultura popular es como una visión amplia de esa cultura compartida entre los pueblos, influenciada por todos los pueblos del mundo. Pero la cultura popular tradicional implica ya una pertenencia al individuo, a la familia, a la comunidad, al país. Esa sería la cultura popular tradicional hondureña, que debería ser la base de todas las manifestaciones. Hola amigos, amigas, gracias por estar siempre con nosotros aquí en este programa ¿Qué pasó entonces? Agradeciendo que pues jueves a jueves, domingo a domingo estás acompañándonos en esta travesía, en esta historia que por cierto para el día de hoy tenemos invitado especial a un amigo, a un colega, a un historiador, nuestro amigo el licenciado Nelson Carrasco. Nelson Carrasco es licenciado en Historia, al igual también trabaja actualmente en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y también Nelson ha investigado mucho el tema que hoy vamos a desarrollar, que es la pasión en los templos coloniales de Tegucigalpa. Él va a resolver este gran misterio de esta pasión en los templos coloniales de Tegucigalpa. Pues Nelson también, como les decía, ha escrito diferentes libros, documentos, artículos, y también ha participado en diferentes investigaciones. Es un docente activo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en lo que es la clase de Historia de Honduras. Ha aportado de mucho. ¿Cómo está, maestro? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes y bueno, tocando este importante tema también. Y vale decirlo que también en la iglesia, en los templos coloniales, en toda Tegucigalpa, ¿verdad? Y toda la historia de Honduras es un tema muy importante, es un tema que es de la época colonial, también de mucha relevancia en la actualidad. Y son elementos que poco a poco se pueden ir haciendo una historia general, ¿verdad? De la época colonial y de la misma iglesia en la época colonial, ¿no? Ya que usted, maestro Carrasco, hablaba acerca de la época colonial, así antes de iniciar de allá de lleno con nuestro programa, cuando hablamos de época colonial, en el caso de Honduras, nos estamos refiriendo ¿en qué momento histórico de la historia de Honduras? Muy bien, como la historia de Honduras está marcada específicamente por periodos, ¿verdad?, de tiempo. Cuando hablamos de la historia colonial, básicamente es ese tiempo de la llegada de los europeos, en este caso los españoles, a lo que hoy es el territorio hondureño. Desde 1502, cuando llegan al Cabo de Honduras, lo que hoy es el Cabo de Honduras, Punta Caxina, y hasta 1821 con el Acta de Independencia, ¿verdad?, la Declaración de Independencia de España, del 15 de septiembre de 1821. Entonces, todo lo que sucedió entre esos años se denomina como época colonial, y lo posterior a esos años, de 1821 hacia la actualidad, como época republicana o época independiente. Importante. Y esto me recuerda un poco de que los españoles cuando vienen a Honduras, las primeras ciudades que fundan son ciudades costeras, sobre todo en el Caribe. Y una de las normativas era la construcción de iglesias. Muy bien, sí. Recordemos que cuando se llega aquí a América, los conquistadores, específicamente venían dos tipos de conquista, ¿verdad? Una conquista militar, una conquista también económica y la conquista ideológica, la conquista religiosa. Entonces, al fundar una ciudad, el primer edificio, por ejemplo, que había que construirse o que había que edificarse, valga la redundancia, era una iglesia, ¿verdad? Una iglesia que tenía disposiciones que venían desde el Papa, ¿verdad? El Papa Alejandro VI para ese entonces, cómo se tenía que construir esta iglesia, ¿verdad? Sí, con orientación de este a oeste, en el centro del pueblo, con una plaza, ¿verdad? Y el edificio más grande, el más sobresaliente. Entonces esto era muy importante, todas estas disposiciones, y eso pasaba cuando fundaban las ciudades, en el principio costeras, porque era por donde entraban los conquistadores, recordemos que eran navegantes también, y después ya en el centro, ¿verdad?, las ciudades centrales como Comayagua, como Tegucigalpa, la misma Choluteca, Gracias, tienen, ¿verdad?, otro tipo, el mismo prototipo de fundación, pero ya tienen otra finalidad, ¿verdad? Ya unas ciudades administrativas, ciudades mineras, ciudades de administración judicial, etcétera, ¿verdad? Pero el edificio más importante en la fundación en la época colonial era el templo y posteriormente el cabildo y la plaza, ¿verdad?, que era el espacio público. Eso es muy importante aclararlo porque, pues, Nelson va a hablar un poco acerca de esa pasión en los templos
coloniales de Tegucigalpa. Viendo estas imágenes tan preciosas que usted nos trae de estas, lo que se conoce como la imaginería, ¿no? Sí, muy bien. Sí, vale decir que cuando hablamos de la pasión, lo estamos refiriendo, en este caso, lo que hoy hablaremos, a las imágenes que se encuentran en los templos coloniales de Tegucigalpa. Cuando hablamos de imagen, ¿verdad?, es todo aquello que fue dibujado, que fue esculpido, ¿verdad?, ya sea en pintura, escultura o en la misma arquitectura, que son los templos coloniales, todo este tipo de artes plásticas que se realizó durante la época colonial. Entonces, hablamos de imaginería, entonces es identificar toda la cantidad de imágenes que nos hablan de algo específico, porque no vamos a hablar de todas las imágenes religiosas en sí, sino más bien de las imágenes que hablan de la pasión de Cristo. En este caso, la pasión de Cristo, que es identificada y celebrada en la Semana Santa, ¿verdad? Jueves, viernes y sábado. Entonces, en esos días, todas estas imágenes nos van a contar esa historia. Y bien, ¿y por qué era importante, por ejemplo, y por qué identificamos nosotros en Tegucigalpa? En este caso también vale aclarar que vamos a hablar de Tegucigalpa. Es hasta donde ha llegado la investigación en este momento, sin descuidar la importancia que tiene Comayagua, con toda su imaginería, que realmente fue la sede del obispado y es donde está mayormente ejemplificado todo este tipo de imágenes de la pasión. En Gracias también, ¿verdad? Lo mismo en Choluteca y demás ciudades coloniales. Bien, entonces... Hoy por ejemplo, hoy que es miércoles santo, para que la gente pueda aprovechar en esta Semana Santa lo que usted va a comentarnos, es importante, ¿no? Perfecto, es una ocasión muy importante y es hablar de eso miércoles santo, porque lo vamos a preparar para ver que Honduras tiene una larga tradición desde la época colonial de las tradiciones religiosas y sobre todo de la pasión, ¿verdad? Esta imagen de la pasión que la vamos a identificar en las iglesias y en la calle, ¿verdad?, con las ceremonias y las procesiones, específicamente estos días. Y por eso la importancia de este tema en estos días también, ¿verdad? Porque recordemos que hay muchas personas que sí toman de vacaciones, que van de vacaciones de verano, pero la mayoría también de población tiene esa larga tradición desde la época colonial que celebra en los templos religiosos, ¿verdad? Y eso es muy importante porque también nos identifica como hondureños. Es una identidad ancestral que tenemos, por ejemplo, todas las procesiones de Semana Santa, ¿verdad? Que hay que tenerles mucho cuidado, ¿verdad? También, porque nos cuentan una historia muy larga, una historia que ha tenido continuidad durante todo el tiempo, una historia muy importante que también nos conecta con nuestros antepasados, ¿verdad? Es una historia también viviente que se realiza en las procesiones. Entonces hay que tener todo el demás cuidado porque es un gran contenido que manifiestan estas imágenes y estas tradiciones o ceremonias en Semana Santa, ¿eh? Y entonces cuando hablamos de la pasión, que aquí miramos algunas imágenes, el sentido de la pues, religión católica, de estas tradiciones religiosas, obviamente el centro, mejor dicho, el eje central es, como usted lo acaba de mencionar, la pasión. De ahí claro, el hecho de esas imágenes con lo que es la pasión de Cristo, ¿no? Muy bien. Sí, entonces nosotros vamos a tratar de hacer eso, una descripción de todas estas imágenes. Se le puede llamar como una descripción iconográfica. Una descripción iconográfica es identificar cada imagen, identificar los elementos esenciales de cada imagen, el color, otros elementos como símbolos, signos que se ven en la imagen. Y después vamos a pasar una interpretación de la imagen, ¿verdad? Es algo que le llamaríamos como el discurso iconológico. El discurso iconológico sería lo que estas imágenes nos quieren decir, los que nos quisieron decir esa sociedad en aquel entonces, ¿verdad? O qué pasó entonces, ¿verdad? Con esa sociedad, lo que ellos nos quisieron decir mediante esas imágenes, ¿bien? Entonces, en base a esas observaciones, se puede hablar de la imaginería colonial. Licenciado, es importante también ahorita recalcar que durante la época colonial la iglesia era el universo total, digamos. Ninguna persona podía estar fuera de la iglesia. La iglesia dominaba la mentalidad de las personas, ¿no? De muchas maneras. La iglesia también se dominaba el tiempo, por ejemplo. Por eso la importancia de los relojes en las iglesias, de las iglesias principales, las parroquias principales, que hay un reloj no es una decoración, es porque en aquel entonces las personas calculaban el tiempo en base a los astros, al sol, a la luna, pero ya cuando se unifica el tiempo, la iglesia lo unifica, entonces quien era el dueño del tiempo era la iglesia, ¿va? Con los relojes. ¿Y por qué los relojes estaban en la parte más alta? Porque de ahí cualquier persona de la ciudad lo podía apreciar y podía conservar la hora.
De ahí con las campanadas, era otra forma de manifestar el tiempo. Las misas de ánimas a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Y el estudio de la vida de los santos, por decirlo así. El estudio de la vida de los santos era conocer todo ese universo. Entonces había un santo para cada cosa. Si uno quería conseguir, si una muchacha quería conseguir novio, había un santo para conseguir novio, por ejemplo, San Antonio, digamos. Si había para las enfermedades, había un santo para cada enfermedad. Un santo para los nacimientos, un santo para los fenómenos naturales. Entonces, toda la vida giraba en torno a la iglesia. Es por eso que vemos la importancia. Y cuando vamos al Centro Histórico de Tegucigalpa, y los invito a que vayan al Centro Histórico de Tegucigalpa, vemos 5 iglesias en 4 cuadras, por ejemplo, podemos decir. Y decimos, ¿por qué tantas iglesias en eso? Bueno, ¿quién nos puede explicar eso? Solo investigar la historia colonial, la historia eclesiástica en la época colonial. Sí, entonces, partiendo de eso, de todo este contexto, podemos empezar con describir algunas iglesias, algunas imágenes que están ya dentro de ellas, ¿verdad? Ya ahorita vimos anteriormente la iglesia de los Dolores. Viendo en esta imagen, vemos algo que usualmente pues, llegamos al lugar y pasamos en forma, como usted bien lo comentaba en una conferencia, en forma desapercibida, esta de la última cena. Muy bien. Es importante iniciar con esta imagen porque cuando hablamos de la pasión, le repito, hablamos del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, que se le llama, o de Resurrección también, ¿verdad? Entonces, en torno a todas las ceremonias, a todo lo que dice el Evangelio, lo que dice la Biblia de estos 3 días, van a girar la imaginería que se encuentra en los templos coloniales. En este caso, iniciamos con el de la Santa Cena, ¿verdad? Esta es una bella pintura que se encuentra en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel de Tegucigalpa. Esa pintura casi no es apreciada por algunas personas que llegan a la catedral porque cuando uno entra queda a nuestra espalda, porque está en la parte del arco del coro. Bien, es una pintura de la época colonial realizada por un importante pintor, el pintor José Miguel Gómez, ¿verdad? Es de sus últimas obras, es del siglo XVIII. Cuando hablamos del siglo XVIII estamos refiriendo a todo ese centenar de años, desde 1700 a 1799, ¿verdad? Entonces, inicia con esta. ¿Por qué con esta imagen? Porque desde ahí inicia toda la pasión de Jesucristo, ¿verdad? Esta es la última cena, ¿verdad? Así es. Antes de que lo apresen, antes de que empiece todo el Vía Crucis. Entonces, esa es la imagen principal que inaugura todas las imágenes que están en los diferentes templos coloniales de Tegucigalpa. Interesante, importante también ser más observador cuando uno va a estos lugares. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa hablando sobre lo que es la pasión en los templos coloniales de Tegucigalpa. Recuerda escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com y también pues búscanos en nuestras redes sociales como STV Telebásica. Así que ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la pasión en los templos coloniales de Tegucigalpa con nuestro invitado, el historiador, el maestro Carrasco, como se le conoce realmente, ¿no? Es una persona que ha aportado mucho a nuestra historia. Usted nos hablaba, maestro, referente a el hecho de una gran cantidad de imágenes, pinturas, esculpidas, talladas en madera. Y realmente eso es lo que de una u otra forma los españoles utilizaron para evangelizar a estas tierras. Sí. Siendo, por ejemplo, en este caso de la flagelación, que es muy importante. Sí, ¿no? Muy bien. Y gracias sí, por tomar en cuenta eso. Es muy importante también recalcar otro elemento, que en la época colonial las personas no sabían leer y escribir, la mayoría, ¿verdad? Porque eran pueblos de indios que estaban recién conquistados. El evangelio se hablaba en latín, no era la lengua español, ¿verdad? Lengua materna tampoco de los pueblos indígenas. Entonces, el único recurso que existía para comunicarle el cristianismo o el evangelio al pueblo era mediante imágenes. Entonces empezaron a imprimir una cantidad de imágenes ya con imprenta, ¿verdad?
sobre el Evangelio. Entonces muchos pintores empezaron a dibujar pasajes de la Biblia, se empezaron a mandar manuales al Nuevo Mundo, ¿verdad? A lo que es América, de cómo tenía que pintarse, por ejemplo, un Jesús crucificado, cómo tenía que pintarse un San Juan, porque en aquel entonces las personas que hacían esto no decían, pintame a un Jesús, pero ¿cómo? No sabían cómo era Jesús, porque solo escuchaban, pero no sabían cómo dibujarlo. Entonces eso fue muy importante. Por eso lo de la imaginería, si vemos en el Templo de los Dolores, cuando ya pasemos de la gran cantidad de imágenes dentro de las iglesias, la gran cantidad de imágenes, entonces las imágenes no están por adornar realmente las iglesias, por decorarlas. Las imágenes están más bien porque eran la única forma de evangelizar en aquel entonces a las personas. Entonces, tienen un fin principal y era el proyector multimedia de la época. Era el proyector multimedia de la época. Era la única forma en que el pueblo podía tener contacto con las escrituras o con lo que le hablaban de lo que era el cristianismo, con la vida de los santos, con todo lo demás, porque como de otra manera no podía. Entonces, por eso lo importante también de ver esas imágenes que tienen un rostro muy humano. Son imágenes muy bien talladas. ¿Por qué? Porque de esa forma le transmitían a las personas la piedad, le transmitían entonces el dolor, por ejemplo, en la pasión, en el Vía Crucis. Y ese era el momento específico donde había una conexión de lo humano con lo divino. Es cuando uno ve esa imagen que se pasó anteriormente del Nazareno o la Virgen de Dolores, que tienen los rostros, unos rostros muy animados. Entonces la experiencia que había entre la persona y el santo ya no era una experiencia muy anímica. Ya uno, como podemos ver en eso, la persona no miraba realmente el santo, sino que lo que miraba era lo divino, o a Dios manifestado mediante ese santo, ¿verdad? Entonces, las imágenes en la época colonial no tenían tanto que verse desde un punto de vista estético, sino más bien sentirse. O sea, lo que la imagen le hacía sentir a la persona era lo importante. Por eso podemos ver este Jesús, es el Nazareno, ¿verdad? Esta imagen es de la iglesia de Támara y la imagen de la Virgen de Dolores, de la iglesia de los Dolores. Entonces, todas esas imágenes tenían estas características y podemos ver la mirada de Jesús, es una mirada de compasión, ¿eh? Entonces, cuando las personas miraban a Jesús ahí, en ese momento había la conexión y les entraba esa compasión, claro, esa religiosidad, ¿verdad? Y ese sentir por lo que ellos tenían en la iglesia, lo mismo con la Virgen de Dolores, ¿verdad? Y así es, todas las imágenes que vamos a encontrar en los templos coloniales tienen un sentido, donde están ubicadas, donde deben de estar ubicadas y todo lo demás, tienen un sentido que en ese momento los que crearon este edificio, los que crearon esta pintura, obedecieron órdenes, disposiciones, y le dijeron, en este manual y en este dibujo, así tenés que dejarme la fachada, como está este dibujo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, así se fueron construyendo. Entonces, si pasamos a la imagen anterior, a esta, para hablar de de la flagelación, ¿verdad? Lo de la parte del Jueves Santo, cuando ya, después de la Santa Cena, porque todo este conjunto de imágenes tenían, si esa de las que les hablaba, ¿verdad? Todo este conjunto de imágenes tenían una continuidad de discurso, ¿verdad? Entonces, yo les había dicho que anteriormente empezaba con la Santa Cena. Después de la Santa Cena, entonces había ese mismo Jueves Santos o el viernes, había otro tipo de manifestaciones, ¿verdad? Lo que se le llama la aprehensión también, ¿verdad? Y que todas estas pinturas, esculturas, esta ceremonia, la aprehensión, está manifestada en estas iglesias. Bien, entonces podemos ver en esta la flagelación o las procesiones de sangre que eran llamadas anteriormente. Esta es una imagen, por ejemplo, la principal, la primera, que no se aprecia tan bien, ¿verdad? Se le llama el Señor de la Columna. Esa está ubicada en la iglesia de los Dolores, ¿verdad? Un extremo. Casi la gente no la nota porque está ahí. Pero esa imagen es colonial y es muy importante porque con eso se daba inicio, ¿verdad? A las procesiones en aquel entonces del siglo XVI, porque estas imágenes son tempranas, son del siglo XVI. Había pocas, en la iglesia había como el discurso todavía del siglo XVI era de la contrarreforma, entonces había unas manifestaciones como la flagelación. En esto la iglesia no había remodelado, por decirlo así, este tipo de discurso,
Entonces, la flagelación consistía en que muchas personas, todos los feligreses, en el Jueves Santo, que era el día de la penitencia, ¿verdad? El día cuando Jesús se va a orar al huerto y pone a orar a los discípulos, entonces era el día de la penitencia. La imagen que le colocaban las personas ese Jueves Santo, el día de la penitencia era ese, el Señor de la columna. Entonces las personas llegaban a la iglesia y con la espalda descubierta y se flagelaban. Se flagelaban en el siglo XVI, ¿verdad? Muy temprano. Y entonces, emulando, ¿verdad? Esa imagen que tenían enfrente, que era cuando a Jesús lo flagelaban en la columna. Y después de una cierta cantidad de flagelaciones, entonces las personas ya caían. Y caían así a gatas, como está en la imagen que sigue a esta otra. Entonces, uno de los objetivos, más bien, de la investigación es tratar de unir esa continuidad que hay en todas las imágenes que están dispersas por todas las iglesias del centro histórico de Tegucigalpa. Por ejemplo, esa del Señor de la Columna la tenemos en la iglesia de los Dolores, pero la siguiente imagen, que era el Señor de la Caída, que se le conoce comúnmente, esa está en la catedral. Entonces, esa está en la catedral, San Miguel Arcángel, que es la imagen que le da continuidad a este discurso, ¿no? Entonces, después de que a Jesús, ¿verdad?, lo flagelaban y todo lo demás, entonces caía, bien, ya después de tanta flagelación, entonces las personas que llegaban ahí, después de flagelarse como penitencia, ¿verdad?, por los pecados y todo lo demás, recordemos que Semana Santa, Cuaresma es un tiempo que la iglesia le llama de penitencia también, ¿verdad? Entonces las personas ya caían, a gatas, ¿verdad?, así se le llama también, ahí seguía el siguiente proceso. Bien, después de ellos ya encontramos un Cristo, un Jesucito, como le llamaríamos, que es muy conocido. Es el Cheomo, como se le llama en arte, ¿verdad? O el Jesús del pensamiento. Este Jesús ya está en la catedral también, pero ya no es una pintura, ¿verdad? Esta es una escultura. Recordemos, yo les dije al principio que todas estas manifestaciones de imaginería están en todas sus diferentes formas. Bien, entonces este Jesús ya es un Jesús sentado, ¿verdad? Y se le llama Jesús de pensamiento. Después de toda esta flagelación y todo lo demás, a Jesús es cuando ya le colocan la corona de espinas, ¿verdad? Entonces, él de ahí ya está, después de todo, esa penitencia, las personas ya entraban en un momento de discernimiento, ¿verdad? Allí, y esa era la imagen que los guiaba a ellos, la imagen de Jesús pensando. Entonces, por eso dicen el Señor del pensamiento, Jesús del pensamiento, que esa es muy común en todas las iglesias. Si no está en tipo escultura, está en pintura, ¿verdad? Pero que tiene esa continuidad, ¿verdad? Primero una imagen, la otra. En algún momento en estas iglesias tenía que estar todos en orden, ¿no? Y en todas las iglesias, no solo en una parroquial, porque era la forma de, aunque sea una iglesia de indios, de pueblos de indios o una iglesia parroquial, realmente tenía que estar ilustrado de esta forma, ¿no? Y en este caso, maestro, cuando miramos al Jesús del pensamiento, ¿es igual o es parecido al conocido como el Jesús de la humildad? ¿O es otra? Sí, es el mismo Señor de la humildad, ¿verdad? El mismo Señor de la humildad, porque es en el momento de mayor discernimiento, de mayor pensamiento del Señor, entonces es conocido también como el Señor de la humildad en otros lugares, sí, por la posición en que está, ¿verdad? O sea, una posición muy callada, de mucho pensamiento. Entonces, por eso también es conocido como el Señor de la humildad, claro. Sí. Y también hay que destacar que estas actividades religiosas que se siguen en Semana Santa, en la época de la colonia y hasta la actualidad, realmente pues todo el movimiento era en el centro histórico, ¿no? El trabajo de diferentes imágenes de diferentes iglesias. Cristo yacente, en la capilla del Santo Entierro. Sí, muy bien. Siguiendo con esa continuidad, ¿verdad? Anteriormente a esta imagen vieron un Cristo crucificado, que es la imagen más universal de la pasión realmente. El Cristo crucificado es el que está siempre en el altar principal de una iglesia. Después de que le colocan la corona de espinas, ¿verdad?, y sigue todo el proceso, el Vía Crucis y todo lo demás, la imagen que le da continuidad a este discurso del Cristo crucificado, que en la catedral, por ejemplo, ya no es una imagen de la época colonial, es una imagen del siglo XX, de Zúñiga Figueroa, pero que en algún momento sí existió un Cristo crucificado de la época colonial, ya sea en escultura o en pintura. Y la última imagen con la que se termina, por ejemplo, este discurso,
es el Cristo yacente, o sea, ya el Cristo muerto, el Cristo que ya bajan de la cruz y ya se encuentra en las manos, ¿verdad?, ya de María o de Juan, el apóstol Juan. Y después este Cristo es el mismo que sale en una urna fúnebre en la manifestación que atrae a mayor parte de personas en Tegucigalpa, que es la del Santo Entierro, ¿verdad? Es la ceremonia del Santo Entierro, la procesión del Santo Entierro. Es una ceremonia que ha tenido una continuidad enorme, ¿verdad?, en todo el tiempo. Y es la que se realiza también, ¿verdad?, por la tarde, el viernes, y que hay una institución específica para esta ceremonia, que es los Caballeros del Santo Entierro, donde se encuentra este Cristo, ¿verdad?, en la capilla del Santo Entierro. Bueno, realmente casi que nos está describiendo lo que es la Semana Santa. Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la pasión en los templos coloniales de Tegucigalpa. Interesante el tema porque va acorde pues, a lo que está pasando en esta semana, en lo que se le conoce como la Semana Mayor. Es un tipo de celebración que viene, pues, como bien lo comentaba el maestro Carrasco, de hace tiempos pues, muy memoriales, de la época de la colonia, y se fue implementando en la época republicana hasta el día de hoy. Se van quitando y poniendo nuevos elementos, pero la esencia, maestro Carrasco, es la misma, ¿no? Claro, esa es la esencia, y quien lo mantiene bien es el pueblo, ¿verdad? El que le da vida a estas imágenes es el pueblo que en esta Semana Santa, ¿verdad?, va a las iglesias y va a las procesiones. Entonces, por eso la importancia de rescatar el contenido y el significado de cada imagen para que cuando vayan, ya además nosotros vayamos a la iglesia, a los Dolores, la catedral, la iglesia de San Francisco, la misma catedral de Comayagua, sepamos que esas imágenes que están ahí tienen un fin, y un fin que se realizó desde la época colonial, ¿verdad? Y que está hablándole a esa persona, digamos, estoy aquí por esto, ¿verdad? Así Es un discurso que llega a todo el feligrés que está ahí, ¿verdad? Y además, vale decir que estas procesiones y estas imágenes no se ven, en la actualidad, en un momento se ven desde un punto de vista religioso, pero también es importante darle una mirada, y que para nosotros los investigadores y los historiadores es la mirada más importante, y es una mirada como herencia, como patrimonio cultural, es como historia, ¿verdad? Así es. Y eso, hablando de miradas, una de las cosas que sé que usted en su trabajo de investigación le ha impactado es esas miradas de esos nazarenos, ¿no? Claro, sí, el nazareno, ya con el nazareno, ¿verdad?, pasamos como a otra etapa en la cual la iglesia, ya en el siglo XVIII, ¿verdad?, después de pasar por estas ceremonias que antes de las renovaciones, de los discursos de la iglesia, eran desde la época medieval, unas ceremonias muy duras y muy castigadoras para los feligreses, y ya por eso muchos ya no querían ir, porque irse a flagelar realmente no era todo el que quería hacer eso, entonces se empiezan a realizar todos estos santos de procesión, los santos de vestir que le llamamos. El nazareno toma importancia durante este siglo XVIII. El nazareno es de las imágenes más generalizadas también en las iglesias y también mayor conocida en este tiempo de la celebración de la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, como podemos observar, el nazareno ya es una imagen a escala humana. Casi siempre va a ser una imagen a escala humana, con mayor movimiento, ¿verdad? El movimiento es en su rostro, ¿verdad? Los ojos de vidrio, de zafiro, que la mirada más profunda del feligrés, y también con todos los impactos, ¿verdad? Ya Jesús con la corona de espinas, con el impacto en la mejilla izquierda, ¿verdad?, de la bofetada, y con la cruz. Bien, entonces el nazareno fue utilizado para realizar todo esto del Vía Crucis, el camino de Cristo a la cruz, ¿verdad?, que fue imaginado y divulgado mediante este tipo de esculturas. Porque el nazareno lo vamos a encontrar en escultura, básicamente. Un nazareno en una pintura no tiene razón de ser en cuanto a la utilización para un discurso o para una procesión, ¿verdad? Es más que todo en un tipo de escultura que se pueda sacar a la calle y que lo puedan sacar en andas, ¿verdad?, a la cual llegan las personas. Y entonces, ¿qué pasó con esto? El nazareno fue esa necesidad de la iglesia en la pasión. Las personas en la época colonial tenían que ir a la iglesia, ¿verdad?, a las actividades de la pasión, a las diferentes ceremonias.
En ese momento, ya a final del siglo XVIII, se necesita más bien sacar la iglesia a la calle, porque tal vez había muchos feligreses que ya la iglesia se quedaba corto el espacio, o también había unos que ya no querían ir a la iglesia. Entonces había que sacar las imágenes a la calle y llevárselas a las personas en vez de que las personas vinieran a ellas, ¿no? Entonces ahí se va construyendo algo muy importante que le llamamos nosotros la religiosidad popular, que es la principal manifestación de la religión, pero tomada por el pueblo, construida por el pueblo. Ya no un discurso de la élite eclesiástica, sino más bien del pueblo, ¿verdad? Claro. Como ellos lo recepcionan. Entonces, por eso la importancia de los nazarenos. La imagen del nazareno, la mirada del nazareno es la que más penetra en la población y en la conciencia del feligrés, digamos. Entonces, por eso en el siglo XVIII se mandan a hacer nazarenos en toda la Nueva España, en Guatemala, en Honduras, todas las provincias coloniales, para que salgan en procesión, ¿verdad? Y es una de las manifestaciones, unas procesiones que tienen mucha continuidad y mucha validez en la actualidad, mayor conocida también. Yo incluso comentaba con el profesor Carrasco, referente a estos nazarenos que usualmente cuando uno va a una iglesia católica, uno al entrar están al lado izquierdo, y él me comentaba que era una especie como una normativa para ese entonces. Sí, claro, es muy importante. Bueno, una porque está a la salida, ¿verdad? Y ahí puede partir las celebraciones, pero también porque al estar al costado de la iglesia tienen mayor contacto la población con él, digamos, porque está en el paso hacia el altar principal. No así, por ejemplo, nosotros no podemos tener contacto directamente con el San Miguel Arcángel o la Virgen de la Inmaculada Concepción que está en el altar de la catedral, porque ya está en el altar, entonces no todas las personas pueden pasar ahí, mientras que una imagen que sale a la calle tiene que estar cerca del pueblo, ¿verdad? Y también en un principio, cuando se construían las iglesias coloniales, el nazareno no estaba dentro de ese discurso de la imaginería hasta finales, ¿verdad?, del siglo XVIII también. Entonces, sí, hay iglesias del siglo XIX que ya lo pueden incorporar o lo puede uno encontrar en un altar principal, pero las demás se fueron adaptando, el discurso nazareno se fue adaptando al discurso general que ya tenía la imaginería de esa iglesia. Por eso muchas veces están en los costados o en la salida, y sobre todo en el costado izquierdo, como usted me lo mencionaba, ¿verdad?, en pláticas anteriores, ¿sí? Claro. Entonces, él es como uno de los personajes más importantes que pueden estar dentro de lo que es un templo. Claro. Y lo interesante, maestro Carrasco, es cómo la permanencia, la continuidad del nazareno, que no importa que pasó Semana Santa, pero la gente lo sigue viendo en todo el año, el resto del año, ¿no? Sí, es una imagen que tiene mucha animicidad, ¿verdad? Una imagen que da tanta devoción a las personas que uno puede estar media hora en la catedral y ve que 10 personas se acercan o le oran, ¿verdad? O hablan con el nazareno, ¿verdad? Entonces esa realidad de ver a Jesús con la cruz, y es casi esa mirada de Jesús con la cruz es como que le dice a uno, ayúdame, esto pesa mucho, una cosa así. Sí, claro. Realmente es una conversación, un diálogo entre la impresión de la imagen y la fe de la persona. Y que también algunas veces visten diferente. En este caso, por ejemplo, este nazareno, ¿de dónde es y por qué esta vestimenta de color morado? Sí, bueno, el nazareno es uno de los que más sale a la calle y se ve diferente al otro, ¿verdad? Ajá. Este tiene como menos estética, o más maltratado se ve que el otro. Este es de la iglesia de San Francisco, es el que también sale a la calle. Igual el color morado es un color designado por la iglesia para este tiempo, ¿verdad? El tiempo de Cuaresma. Y entonces cada persona, cada imagen más bien tiene una iconografía, elementos iconográficos que lo distinguen, ¿verdad? En este caso, un nazareno lo que lo distingue es el color morado porque es específicamente para esta fecha. Otros atributos se le pueden llamar realmente también a otras imágenes. La vestimenta, un bastón, por ejemplo, San José, o algo que lo distingue es un bastón, o el niño, o un lirio, bien, entonces un libro en este caso, o a los evangelios, un buey, un león. Entonces todos estos atributos son identificables para que puedan decir, bueno, si en un principio nosotros solo tenemos una imagen de ese Jesús, pero necesitamos hacer un San Juan, en un momento se tomó la misma imagen, pero había atributos que los distinguían, y los atributos iban de acuerdo a la historia que contaba de ellos en la Biblia, ¿no? Entonces por eso se lo colocaban otro tipo, o a la misma historia de ellos, del santo, ¿verdad? Su misma historia, ¿verdad? Claro. Entonces, ya que usted comentaba de los atributos, me recuerda un poco que
En el caso de personajes como San Juan o como San Pedro, era difícil ponerles una peluca porque en aquella época tenían un cierto nivel de calvicie en la parte superior, ¿verdad? Sí, entonces por ejemplo San Pedro se conoce por eso, porque lo distinguen o lo pintaron más bien muy anciano, ¿verdad? Muy anciano, exacto. También por ser como el padre de la iglesia y todo lo demás. Y que, por ejemplo, ¿qué atributo vamos a distinguir a San Pedro? Las llaves. San Pedro siempre va a poner las llaves por ser el encargado de las puertas del cielo, ¿verdad? Y así igual San Juan, ¿verdad? Va a estar acompañado de un león, perdón, de un joven cerca de él, ¿verdad? Porque es como el que inicia la genealogía de Jesucristo. Entonces, todo eso tenían ciertos elementos, pero ya en los santos de vestir y de procesión, sí, la peluca ha sido un elemento, sí, es muy importante, ¿eh? Así es. Bien, realmente estamos aprendiendo mucho acerca de estas pues, diferentes culturas religiosas que hay, sobre todo en Tegucigalpa, y que nos cuentan un poco la historia. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, ya regresamos. La pasión en los templos coloniales de Tegucigalpa. Este es el tema del día de hoy. Tenemos de invitado al maestro historiador Nelson Carrasco. Una de las iglesias, maestro Carrasco, que nos impactan, bueno, es que en Tegucigalpa tenemos iglesias coloniales interesantes, cada una con su especialidad. Pero hay una iglesia que nos llama la atención y cada vez que vamos por el centro no dejamos de visitarla, de darle un saludo, ya sea por dentro o más por fuera, porque casi todo el tiempo pasa cerrada, pero usualmente por fuera, lo que se conoce como la fachada principal de la iglesia. Hay ciertos elementos que salen un poco de la normalidad, como cualquier otra iglesia colonial, y que sabemos que dentro de su investigación también la tiene incluida, ¿no? Claro. Sí, no podemos hablar de imaginería colonial ni del elemento de la pasión sin hablar de la iglesia de los Dolores. Realmente esta iglesia, Nuestra Señora de los Dolores, tiene una hermosa plaza también, ¿verdad? Y que tiene tanta historia alrededor y es la que llama más la atención a propios y extraños por su lenguaje de color, de iconografía en su fachada principal. Y vamos a comentar esta iglesia realmente que de buenas a primeras, es como un amor a primera vista, la iglesia de los Dolores, y que realmente como historiadores y la iglesia y todo más está como una deuda con este templo porque está muy dañado, en la actualidad vale decirlo en esta oportunidad. Y bien, la iglesia de los Dolores lo que manifiesta es eso, es toda la pasión contada de jueves, viernes, sábado de Jesucristo, ¿verdad? Pero es la iglesia de los Dolores dedicada a la Virgen María, digamos, esta iglesia es dedicada a los dolores de la Virgen María. Y se llamó Iglesia de los Dolores porque la cofradía era una institución eclesiástica de ese tiempo, así se llamaba, la Cofradía de los Dolores, que estaba en el barrio abajo, un barrio que no era de españoles, que era de pardos, mulatos, bien, y que rompió con algunas disposiciones de la iglesia, por ejemplo en su posicionamiento, ya esta está de norte a sur, ya no está de este a oeste como están las demás, ¿verdad? Entonces todo eso es muy importante explicarlo y que se conozca, que tiene tanto contenido, tanta historia. Bueno, como podemos observar, en esta fachada tiene una gran plaza. Todas las iglesias coloniales tenían que contar con una hermosa plaza. Entonces, ¿por qué esta iglesia de los Dolores tenía una plaza mayor, tal vez a la catedral o a otras iglesias? Porque toda la iconografía que nosotros podemos apreciar, por ejemplo en esta imagen, las personas veían esta iconografía, pero en la plaza se celebraba esta ceremonia que le daba significado a la iconografía. Entonces, por ejemplo, en el primer círculo, podríamos decirlo, en el primer rosetón, donde vemos, este es el remate, arquitectónicamente se le llamaría el remate, vemos qué elementos podemos identificar ahí. Bien, identificamos una columna, un gallo, un látigo, como azotes, y un guante, que significa una mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué historia nos cuenta esta iconografía? Bien, nos cuenta, por ejemplo, el látigo quiere decir, ¿verdad? Y la columna es donde azotaron a Jesús, ¿verdad? En la columna, recordemos al Señor de la columna, ¿eh? Así es. Y el látigo con que lo azotaron. El gallo simboliza entonces cuando, por ejemplo, Jesús le dice a Pedro que antes de que cante un gallo lo habrá negado tres veces. Entonces es como la negación de Pedro. Y el guante significa bien la bofetada que le da uno de los sumos sacerdotes a Jesús, ¿verdad? Y por eso en el Nazareno siempre vamos a identificar en su costado izquierdo, en la mejilla, como un impacto, ¿verdad? Y es eso, es lo que significa. Entonces, todas estas imágenes tienen un enlace.
En el centro vamos a identificar, en el círculo del centro, ¿verdad? Exactamente abajo del sol. Qué interesante debe tener ese sol, ¿verdad? Ahí. Vamos a identificar un corazón traspasado. Los 3 clavos y la imagen INRI, ¿verdad? Con la leyenda. Entonces, ¿qué significa eso? Ese es el corazón traspasado, pero el corazón traspasado de la Virgen María. Es el principal dolor de la Virgen María y porque está en el centro. Porque cuando el corazón traspasado significa la muerte de Jesús en ese momento. Entonces, en la plaza se terminaba el Vía Crucis, por ejemplo, ahí. Ese corazón era lo que significaba. En ese momento es cuando muere Jesús y se le traspasa el corazón a María. Es el más fuerte dolor de la Virgen de los Dolores, que así se llama la iglesia. Por eso está en el centro y es la imagen central de toda esta fachada y toda esta iconografía. A la parte izquierda, digamos, o el otro rosetón, vamos a identificar otras imágenes. ¿Qué imágenes podemos identificar ahí? Bien, tenemos como una almágana o como un martillo, unas tenazas, una lanza o también otra lanza pero con un hisopo, unas vestiduras y una escalera. Entonces esta imagen está también muy cargada de elementos y atributos. ¿Qué significa esto? Entonces esta ya es la siguiente parte, ¿verdad? Ya cuando Jesús muere es la parte del descendimiento que se le puede llamar. Bien, entonces la lectura de esta iglesia va a ir como digamos de arriba para abajo, desde el remate hasta hacia abajo. Entonces la tenanza y el martillo es cuando le quitan los clavos a Jesús, ya para bajarlo. El hisopo, ¿verdad? Es con que le dan agua cuando él dice que tiene sed. La lanza cuando le atraviesan el costado. El vestido es cuando se le rasgan las vestiduras y se lo rifan, ¿verdad? Los soldados. Y la escalera significa el descendimiento, o sea, cuando ya los apóstoles o los que lo acompañaban lo bajan de la cruz. Entonces, allí termina, en estos 3 rosetones, en este remate de la Iglesia de los Dolores, está contada en su totalidad. Sí. El Tríduo Pascual, que es un término llamado de la Iglesia para estos 3 días, ¿verdad? La pasión, muerte y resurrección, que eso es lo que se celebra en la Semana Santa. Interesante. Bien, y después, en el frente, ¿verdad? En el primer y segundo cuerpo, ¿verdad? De la Iglesia de los Dolores, como lo podemos apreciar en la actualidad, o en esta imagen, tenemos 4 nichos, ¿verdad? Y 4 imágenes de bulto. Entonces, en esas imágenes no hay un nombre, ¿verdad? ¿Qué imagen es cada cual? Nosotros pasamos y, pucha, ¿quiénes serán? ¿Qué santos serán? ¿Hay quiénes se podrían versionar? Sí, entonces no sabe uno, ¿verdad? ¿Qué santos son? Y entonces, bueno, esa es la continuidad de lo que está en el remate. Muchas veces nosotros vamos a encontrar, ya al momento que Jesús muere en la cruz, a varios personajes. Y dentro de estos encontramos 4, ¿verdad? El primero que tendríamos de izquierda, digamos, a derecha, en la parte superior izquierda, podemos ver es San Juan, que San Juan es como el apóstol que estuvo al pie de la cruz de Jesús. Y las otras 3 personas son lo que el Evangelio en la tradición religiosa se le ha llamado las 3 Marías, que eso tiene muchas diferencias, ¿verdad? Pero en el discurso de ese tiempo fueron las que se pudieron plasmar. Bien, entonces podemos, muchos nombres, se puede decir María Cleofás, María Salomé y María Magdalena. Generalmente se conoce que son esas 3 Marías. En algunos países integran otros, ¿verdad? O con otros nombres, pero en estas son las que están representadas, porque es el discurso que llega aquí a Honduras de parte de Guatemala, porque recordemos que Honduras estuvo jerárquicamente dependiente de Guatemala, del arzobispado de Guatemala. Entonces pertenecía el obispado de Honduras, que tenía su sede en Comayagua. Entonces esas 4 imágenes terminan el discurso ya de la Iglesia de los Dolores. Y esas 4 imágenes, ¿dónde aparecen? Aparecen ya en el momento de la resurrección. Arriba tendríamos pasión, muerte, el descendimiento y ya abajo la resurrección. Entonces son como las Marías que dicen que acompañan a Juan o que van y ven a Jesús cuando ya no está, más bien ven la tumba abandonada. Y que vamos a encontrar en sus atributos. Vamos a encontrar como copones, que son los perfumes que ellas llevaban para ese momento, ¿verdad? Y en otros lugares, ¿verdad? De las mismas iglesias de Tegucigalpa, vamos a encontrar, bueno, por ejemplo, esta es la imagen central de la Iglesia de los Dolores, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la Iglesia de los Dolores desde un punto de vista iconológico o religioso? ¿Ven? Todo eso es la representación de Jesús, de María, ¿verdad? Y el acompañamiento
a María en la soledad de ella, ¿verdad? Al pie de la cruz de Jesús. Por eso todos esos elementos. Y en los dolores, en el altar principal, en un momento estuvo, y en la actualidad no sé si está, ¿verdad? Esa imagen de la dolorosa viendo hacia Jesús crucificado. Por eso la vista alzada, porque ella está viendo a Jesús crucificado. Entonces, ese es el principal discurso. Toda esa imaginería es el acompañamiento a los dolores de la Virgen María en el momento que Jesús muere, en el momento que Jesús está en la cruz, ¿verdad? Por eso la importancia de esa imagen. Y por último, se encuentra a veces una imagen, por ejemplo, en la iglesia San Francisco, bien, una pintura que también hay otros personajes que en otras iglesias, en otras esculturas, como vemos en esa, ¿verdad? Que identificamos estas imágenes. Esta es una hermosa pintura también en la iglesia de San Francisco. Está Jesús al pie de la cruz. Tenemos a María, la madre, a la izquierda, María Magdalena besando los pies, ¿verdad? Que eso es lo que se conoce mediante el discurso, y San Juan. Entonces, al momento, en diferentes iconografías y diferentes lugares vamos a encontrar, en algunos lugares, este discurso, Jesús en la cruz, María, la madre de él, San Juan y María Magdalena, y en otros, como en la iglesia de los dolores, vamos a encontrar entonces, ya en el momento de la resurrección, San Juan y las otras tres Marías, ¿verdad? Y hay más, ¿verdad? Hay más imágenes que se han perdido con el tiempo, que se han distribuido por otras iglesias. Arquitectónicamente, por ejemplo, la misma Tegucigalpa identifica espacios específicos para el Vía Crucis. Por ejemplo, hay una iglesia que se llama Iglesia del Calvario, que identifica para que ahí finalice el Vía Crucis, y una calle que conecta, por ejemplo, la catedral con la Iglesia del Calvario, que se le llama la calle de la Amargura, se lo conoce comúnmente, que es la Avenida Colón. Bien, entonces, porque de épocas anteriores, ¿verdad? Esa era la vía, ¿verdad? Por donde va el Vía Crucis, desde la catedral o la Iglesia de San Francisco hasta la Iglesia del Calvario, donde termina, que en un momento dejó de la Iglesia de los Dolores ser la plaza, utilizarse para ese discurso por la utilización que se le dio posteriormente a la plaza, que fue como mercado, ¿verdad? Y entonces eso lo llevó a cambiar el discurso y llegar hasta la Iglesia del Calvario, que fue la ermita del primer cementerio de Tegucigalpa, por ejemplo. Bueno, realmente con esta explicación tan completa que nos ha dado el maestro Carrasco, nos da ganas de ir a las procesiones, y cada vez que ahora ustedes pasen por la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, ya tienen este conocimiento y pueden entenderle mejor. Creo que el maestro Carrasco ha sido pues muy coherente, nos ha explicado muy bien el significado. De hecho, muchos estudiantes de las clases de Historia de Honduras van haciendo este recorrido y ahora van a entender mejor la distribución espacial de estos elementos que nos ayudan a entender esta historia de esta iglesia. Así que los historiadores tenemos que saber algo también de la historia de la iglesia para poder comprender la historia del arte, que lo que realmente el maestro Carrasco está aplicando en su investigación histórica, un poco lo que es la historia del arte aplicada en esta investigación. Maestro, le agradecemos, gracias por sus conocimientos, gracias por compartir con nosotros, gracias por su tiempo, sabemos que también pasa ocupadísimo. Sí, no, muchas gracias por la invitación, y siempre es un placer, ¿verdad?, compartir con ustedes y compartir con todas las personas que nos están viendo, y este importante programa, ¿verdad?, que transmite tanto de nuestra educación. Así es, bueno, y es lo que estamos haciendo. Así que ustedes también, si quieren conocer de nuevos temas, pues escríbanos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stv@telebasica.com, y también pues en nuestras redes sociales como STV Telebásica. Así que para que nos escribas y nos digas tus comentarios. Gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima y que pasen una feliz Semana Santa. Hasta pronto. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos.